Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. En este video vamos a debatir sobre la tarea del caso Harvard, de los análisis críticos sobre la sentencia número 003-09-5-CC del caso número 0021-2009-IA de la Corte Constitucional, en la cual, luego de analizar estos dos documentos sobre la declaración de inconstitucionalidad parcial por el fondos actos administrativos contenidos en los oficios número 5569 del 5 de febrero y 5929 de 3 de febrero del 2009, emanado por la Procuraduría General del Estado. Es decir, luego de analizar los dos documentos, he llegado al siguiente análisis personalmente. Eh, esta sentencia tiene los parámetros de test de motivación como son la razonabilidad, lógica, comprensibilidad. Dentro del razonamiento, la Corte cumple con los parámetros de razonabilidad establecidos, en este caso en la sentencia número 1158-17-EP/21, en donde la resolución del caso se fundamenta en las normas constitucionales de los artículos 211 de la Constitución, eh, y también, en este caso, del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Sin embargo, los parámetros de razonabilidad de test de motivación en la declaración de inconstitucionalidad hecha por la Corte, por conexidad a la ordenanza municipal del número 0154, carece una explicación detallada sobre fundamento normativo. Esta falta de explicación podría relacionarse con la tensión entre la función del control del Estado y la necesidad de fomentar la inversión y la gestión eficiente de los recursos. En cuanto en la lógica, la sentencia presenta una estructura lógica que se refleja en el análisis detallado de la naturaleza de los servicios aeroportuarios y los recursos recibidos por el consorcio Keyport. Existe una conexión lógica que declara el carácter público de los recursos y la competencia del control de la Contraloría. Lo que se alinea es, en conclusión, que la Corte sobre la naturaleza pública de los servicios prestados por los aeropuertos y los recursos recibidos por el consorcio Keyport, por el tema de concepto de tasas. En cuanto a la comprensibilidad, la sentencia utiliza un lenguaje claro en la mayoría de sus disposiciones, lo que se refleja en la explicación de la naturaleza pública de los servicios aeroportuarios y los recursos recibidos por el consorcio Keyport. Y por último, dentro de la sentencia también existen términos técnicos y jurídicos que podrían ser complejos, en las cuales no existe una comprensibilidad plena, generando confusión en un tema central. Lo que nos establece es la sentencia el 1158-17-EP21. Es decir, la Corte fundamentó su decisión en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en la cual estableció la importancia sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Además, en su análisis, la Corte aplicó varios principios constitucionales, como el principio de proporcionalidad, el principio de legalidad y el mismo que fue para evaluar
las medidas adoptadas por la Contraloría que eran adecuadas y necesarias para lograr el control fiscal sin afectar desproporcionadamente los derechos de los concesionarios. Eh, Hasta aquí mi aporte, mi observación, mi análisis en cuanto a la sentencia de test de motivación en base también a esta sentencia del caso 00309 sin guión CS. Gracias, compañeros, y continúa el siguiente compañero o compañera. Buenos días con todos. Buenos días, doctor Raúl Parra. Mi nombre es Enrique González Chonillo y en este video yo voy a dar argumentos sobre por qué estoy en contra de la sentencia, es decir, que no considero que no tiene motivación. En este yo daré tres argumentos. Empezaré por el primero. En el primero establezco que hay ausencia de suficiencia razonada en el vínculo de las normas y hechos. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que la sentencia no logra explicar con claridad cómo las disposiciones normativas se aplican a los hechos específicos del contrato de concesión entre el municipio de Quito y el Quiporte. Si bien se identifican las normas relevantes, no se articula un razonamiento que conecte esta con los elementos concretos del caso, ¿no? Según el test de motivación, esta deficiencia afecta a la suficiencia de la argumentación normativa. Otro argumento que puedo establecer es la inconsistencia en los argumentos principales. Con esto me refiero a que existen contradicciones en el análisis jurídico respecto a la naturaleza de los recursos obtenidos por el Quiporte, ya que por un lado la sentencia reconoce que los servicios aeroportuarios son públicos, pero por otro califica las tarifas como recursos privados. Y de esta manera no se está justificando la calificación que le dan de, de bienes públicos. Y por último, tengo la deficiencia en la fundamentación de hechos determinantes. Con esto hago referencia a que la Corte no aborda adecuadamente aspectos claves relacionados con los efectos prácticos del contrato de concesión y cómo estos podían impactar el control estatal sobre los recursos públicos. Muchas gracias. La motivación es de gran importancia en la toma de decisiones de las sentencias, pues ayuda al juzgador a evitar la arbitrariedad, ya que se basa en la ley y en los hechos del caso. En la sentencia analizada podemos decir que el fallo es coherente y lógico, y se habla en sí de que sí tuvo motivación. Pues bien, se declara la inconstitucionalidad de los argumentos presentados por el Procurador General del Estado por falta de coherencia y de lógica. Aunque sí existe un cierto grado que falta más profundidad por parte de la Corte para declarar la inconstitucionalidad, eh, en su resolución se habla de modificar la normativa específicamente en su artículo 211, esto que lo debe realizar la Asamblea Nacional. Pues bien, cuando hablamos de los tributos, se dice que cuando se hace a base de contrato se pierde su naturaleza de legalidad. Es por eso que puedo afirmar de que existe en cierto rango la inconstitucionalidad de los argumentos del procurador. Pues bien, también podemos decir que la inconstitucionalidad en este contexto marca un precedente para futuras decisiones similares. Eso ayudaría a una toma de decisiones más rápidas. Y así, por último, enfatizamos que las tasas son tributos que no pueden percibirse, cederse ni administrarse directamente por ninguna persona natural ni jurídica que no sea el Estado. Pues bien, si se da un concesionario privado, pero siempre debe estar fiscalizado por el Estado. Y como último, se cumplió los tres parámetros de la motivación, que es el parámetro de lógica, el de comprensibilidad y el de razonabilidad. En cuanto al parámetro de comprensibilidad, es también de suma importancia, ya que crea la transparencia y la rendición de cuentas, pues todo ciudadano común puede leer esta sentencia y
al ser comprensible y adecuada a un lenguaje que sea entendible, ayuda a la rendición de cuentas. Soy la estudiante Gabriela Michelle González Gómez y voy a dar mi posición respecto al análisis de nuestra sentencia, donde yo considero que la decisión de clasificar como privados los ingresos generados por un servicio claramente público plantea serios problemas, ya que los aeropuertos son infraestructuras de importancia estratégica para el país y sus ingresos deben estar sujetos a un control público estricto para así poder garantizar principios de transparencia y eficiencia, entre otros. Además, al desvincular los ingresos de su naturaleza pública bajo el pretexto de un contrato de concesión, la Corte limita la capacidad del Estado para poder fiscalizar y controlar recursos que afectan directamente al interés general. Este fallo lo que hace es debilitar las bases del control estatal y abre la puerta a posibles abusos. Si bien es cierto que la participación del sector privado puede ser beneficiosa para así poder gestionar servicios, esto no debería implicar una pérdida en cuanto a la responsabilidad por parte del Estado. Al contrario, la colaboración público-privado debe garantizar que los principios de transparencia y rendición de cuentas prevalezcan, especialmente en sectores tan sensibles como el transporte aéreo. Además, el test de motivación desarrollado en la sentencia nos permite poder evaluar críticamente la calidad de la argumentación presentada en este caso, donde la Corte no logró justificar de manera razonable por qué los ingresos generados por un servicio esencial no deben considerarse públicos. Esto de aquí no solamente no genera una confianza y además lo que hace es crear una brecha argumentativa, sino que también afecta a la percepción en cuanto a la justicia y equidad en la resolución de conflictos. La coherencia también resulta cuestionable. Es contradictorio el poder afirmar que los servicios aeroportuarios son públicos, mientras que los ingresos que estos generan no lo sean y sean considerados ingresos para el sector privado. Esta dualidad lo que hace es crear una inseguridad jurídica y pone en riesgo lo más importante en estos casos, que es el interés colectivo, el cual debe ser prioritario en cualquier decisión judicial. Finalmente, la parte de la claridad de la motivación hace que esta sentencia sea difícil de poder comprender para la ciudadanía y las partes interesadas. En cuanto a esto, lo que aporto es que una resolución judicial lo que debe ser es transparente y comprensible para que puedan generar una confianza en cuanto a todas las instituciones y en cuanto al sistema de justicia. Al no ser este el caso aquí, se comprende la legitimidad de la decisión. Análisis de la sentencia. La Corte Constitucional emitió esta sentencia en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad presentada por el Contralor General del Estado, relacionada en la clasificación de los recursos obtenidos por las tasas aeroportuarias en el Aeropuerto Mariscal Sucre, gestionado por la concesionaria Keyport como recursos privados. Este análisis se enfoca en determinar si la sentencia cumple con los 3 parámetros del test de motivación: claridad, congruencia y razonabilidad. Claridad. Este parámetro evalúa si la decisión está explicada de manera comprensible, con argumentos claros y lenguaje accesible. En la sentencia, la Corte expone los fundamentos constitucionales y legales que sustentan su decisión, como el artículo 211 de la Constitución, que asigna a la Contraloría el control de los recursos públicos, y el artículo 287 establece la naturaleza de las tasas como ingresos públicos. Sin embargo, los razonamientos incluyen referencias técnicas y contractuales que no siempre están explicadas de la manera accesible. Por ejemplo, la Corte asume que la calificación de recursos públicos es evidente, pero no desglosa de manera suficientemente clara como para esta definición se aplica al contrato de concesión. Resultado: cumplimiento parcial. Congruencia. Se analiza si la sentencia responde a los puntos planteados en la acción de inconstitucionalidad y guarda coherencia interna. La Corte se centra en responder a la cuestión central, la naturaleza jurídica de los ingresos por tasas aeroportuarias y su control gubernamental
Sin embargo, la argumentación respecto a la inconstitucionalidad de las respuestas del Procurador General no aborda exhaustivamente las implicaciones contractuales ni las posibles excepciones aplicables al modelo de concesión. Esto puede generar dudas sobre la consistencia interna de su razonamiento. Por ejemplo, aunque la Corte concluye que las tasas son recursos públicos, no queda claro cómo se armonizan estas consideraciones con las cláusulas específicas del contrato de concesión, que otorga autonomía a Keyport para gestionar estos ingresos. Razonabilidad. Evalúa si la decisión se basa en principios jurídicos sólidos, es proporcional y toma en cuenta el impacto práctico de la resolución. La Corte defiende el control estatal de las tasas aeroportuarias como una medida para proteger el interés público, lo cual es razonable desde un punto de vista constitucional. Sin embargo, su análisis omite considerar plenamente las posibles consecuencias prácticas para el modelo de concesión vigente, como la estabilidad jurídica de los acuerdos preexistentes. Esto podría generar incertidumbre jurídica para futuros contratos de concesión. Conclusión: falta de motivación. A pesar de que la Corte ofrece un razonamiento basado en principios constitucionales, el análisis presenta deficiencias en claridad, congruencia y razonabilidad. Estas omisiones podrían interpretarse como una falta de motivación adecuada, al no garantizar que los fundamentos jurídicos estén completamente alineados con el contexto práctico y contractual. Un ejemplo sería imaginemos que un municipio privatiza la gestión de un mercado público. Si bien los ingresos son administrados por el concesionario, siguen siendo recursos públicos, porque derivan de un bien público. En este caso, sería esencial que cualquier resolución judicial sobre el control de esos ingresos explique claramente cómo interactúan las leyes de concesión con los principios constitucionales para evitar interpretaciones ambiguas.